Me alegro mucho. Qué bárbaro las temperaturas anunciadas para el fin de semana. Impresionante, ¿no? Lindo fin de semana. Quien pueda que aproveche, obviamente, ¿no? Totalmente. A Buena disfrutar. tarde hoy. Igualmente, hasta Buen mañana. programa. Chau, chau. Hasta mañana. Y a todos en casa les damos las buenas tardes y la bienvenida al vivo que retomamos a partir de este momento en la tele. Bueno, varios temas vamos a estar tratando en el día de hoy y vamos a comenzar con la manera en que, por ejemplo, arrancaban los titulares, ¿no? Porque de hecho es el gran titular por estas horas y es el récord que estamos sosteniendo de casos de COVID en nuestro país. Pensar que veníamos de una racha en la que ya incluso hasta se estaba llegando a analizar la posibilidad de la presencialidad total, ¿no? Plena, como se le dice. No ya, pero bueno, se estaba proyectando hacia eso. Las noticias hacen pensar mucho, no sé hasta qué punto cambiar las famosas perillas que dice el presidente, pero sin duda da para hacernos nuevas preguntas. Repasemos la información. El respiro de volver a estar debajo de los 300 casos activos de coronavirus duró poco. Este miércoles, Uruguay no solo volvió a pasar la barrera de los 300 casos, sino que sorprendió con un récord absoluto de casos nuevos en un día, 51. Hasta ahora, el mayor registro diario había sido de 36. La cantidad de casos activos se elevó a 330, el pico más alto de gente cursando la enfermedad desde el inicio de la pandemia en Uruguay. Las autoridades sanitarias explicaron que el aumento de casos se explica en parte por un brote en un residencial de Parque Valle, donde se confirmaron 17 casos. Pero este no es el único foco en residenciales. Hace unos días se confirmó un brote en un residencial de Punta Gorda con 11 casos positivos. Otra preocupación de las autoridades han sido los focos en mutualistas. Este miércoles se confirmó un brote en el Casmo con 4 casos positivos. Hasta ayer la mutualista informaba de 3, 2 pacientes que concurrieron para internarse y un paciente que ya se encontraba internado. El cuarto caso habría sido un contagio de este último, según informa el observador. El brote tiene a 100 personas en cuarentena. La mutualista realiza además testeos aleatorios entre sus pacientes internados, suspendió cirugías coordinadas y limitó visitas e ingresos de pacientes, priorizando la atención domiciliaria. Si bien se siguen con atención otros casos en centros de salud, aún no configuran nuevos focos. Dentro de los 51 casos nuevos anunciados este miércoles, hay 22 personas que contrajeron el virus por contacto con infectados y 2 casos lo contrajeron en el exterior. El resto de los casos aún se investiga su origen. La mayoría de los infectados son de Montevideo. Bien, y nos acompaña en este momento vía telefónica el médico infectólogo Homero Bañulo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Para empezar, Bañulo, para analizar la situación y no pecar ni de alarmistas ni de indiferentes, ¿no? O despreocupados. ¿Cómo hay que ver, en clave de qué hay que ver estos casos? ¿En los nuevos detectados o en el único paciente en CTI? Yo creo que globalmente, ¿no? La cantidad de casos importa, la cantidad de casos activos y sobre todo me parece que importa la cantidad de casos nuevos que han ido apareciendo, porque si bien ayer fue el máximo, ya veníamos teniendo más de 20 casos y algunos días más de 30 casos, lo cual rompió una tendencia descendente que llevábamos antes. Digo, esto en realidad no es una sorpresa, porque es cierto que a medida que se abren actividades, en todos los países han ido aumentando los números de casos que aparecen, casos nuevos, casos activos, digamos, entonces, por lo tanto, sorpresa no es, si bien es realmente considera una preocupación, ¿no? Bien, por lo que estoy entendiendo es como inexorable, algo que iba a ocurrir sí o sí. El tema es que eso sea siempre bajo cierto control. ¿Eso es lo que plantea? Sí, se suscitaron varios hechos, ¿no? Digo, las elecciones, marchas, actos, fiestas. Bueno, pero ahí hay un abanico de actividades que algunas son absolutamente prevenibles,
Otras no Sí, tanto, y ¿no? otras no tanto, como por ejemplo las aperturas vinculadas al trabajo, vinculadas Exacto. a la educación y las elecciones mismas, digamos. Las otras son prevenibles hasta cierto punto, porque está demostrado en todas partes de que se conoce lo que se llama de alguna manera fatiga de la cuarentena o fatiga del aislamiento, sobre todo en los grupos de jóvenes. Sí. Tanto es así de que los números de la pandemia en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, han ido cambiando en el sentido de que han aumentado los casos en la población de menor edad, digamos, entre 24 y 39 años, y eso se vincula justamente a que esa población es más activa, sufre más de el aislamiento, de estar limitada en sus actividades, empieza a salir. Digo, el CDC ya hace un par de semanas advirtió que en Estados Unidos los mayores números de contagios se estaban dando en la gente que iba a bares, pubs, restaurantes. Bueno, de hecho, en Europa hay toque de queda, por ejemplo. Francia impuso el toque de queda en París, En París. y 8 regiones más, 8 ciudades más. Sí, así es. Y esto se lo pregunto como por curiosidad realmente humana. A usted como médico, ¿no? Con todos los desafíos que supuso y va a suponer una pandemia de esta naturaleza para el sistema de salud en su conjunto, la famosa fatiga por el aislamiento, la cuarentena que usted acaba de traer justamente sobre la mesa y que por más que haya consensos hasta científicos, si se quieren, que es un hecho real y que es tangible, yo imagino que para los médicos, de todas maneras, debe ser capaz que hasta incomprensible, ¿no? Con todo lo que han tenido que pasar y que todavía ven que está pasando en el mundo, que nosotros las personas nos demos el lujo en un país sin cuarentena obligatoria de tener fatiga o se nos perdona. ¿Cómo hay que manejarnos en este sentido? Yo creo que ser muy represivo, por el contrario, digo, sobre todo si consideramos adolescentes, adultos, jóvenes, usted vio que las políticas muy represivas en esos Tengo grupos, hijos adolescentes, ni me diga. generalmente fracasan. Por lo tanto, hay que tratar de convencer. Yo creo que en ese sentido se ha ido por un buen camino, en tratar de hacerle ver a la gente, de convencerla. Yo creo que habría que mostrarle también ahora claramente de que también es factible que a ellos se infecten y que puedan llegar, aunque en menor proporción, a tener también casos graves. Y por otro lado, convencerlos de la solidaridad que implica, porque seguramente esas personas jóvenes también tienen contacto. Sí, su entorno, seguro hay personas de riesgo, más vulnerables en su entorno directo, ¿no? Eso mismo. Bien, o sea que por ahí nos tenemos que manejar siempre con nuestros hijos adolescentes que parecieran, lo digo por experiencia propia, ¿no? Creer que a ellos no les va a pasar o si les va a pasar no va a ser grave. Sí, pero atrás está tu abuela, atrás está tu abuelo, ¿no? Eso mismo. Lo que pasa es que acá, como por ahora nos ha ido bien y la gente... No sucede, por ejemplo, como yo tengo también familia en Madrid, y fíjense ustedes que los amigos de mi hijo, todos conocen alguna persona que falleció. Bien, exacto. En la medida que eso acá no se ha dado, el peligro como no que está evaluado aparece como más tal. Difuminado, digamos, y yo creo que en ese sentido hay que hacer mucha tarea de educación y de convencimiento, porque creo que por ahí pasa en parte el tema. Y creo que también hay que tratar de hacerle ver a los colectivos que, como ayer, salieron a reclamar mayor presencia en la escuela, apertura de salones, etcétera, etcétera, hacerles ver que a lo mejor no es el mejor momento y que habría que esperar algunas 2 semanas, 3 semanas antes de continuar abriendo actividades, ¿no? Y sobre todo porque los casos detectados ahora, ¿qué tiempo de evolución tienen? A ver, ¿cómo sabemos que van a pasar a domicilio y no terminan en CTI? ¿En cuánto tiempo tenemos ese dato de evolución de estos casos? Entre 1 semana y 10 días. Bien, o
sea, que Desde eso, el primer para síntoma, empezar... entre una semana y 10 días, Bien. es la evolución. En general se ha visto que a los 10 días los que van a marchar bien casi no tienen síntomas o quedan en algunos casos con síntomas remanentes, pero no que comprometan la vida. Bien. Mientras que los que marchan mal, lo que se sabe es que tienen estancias prolongadas en internación y sobre todo en CTI. Sí. En general, más de 20 días de internación en CTI, que es lo que tiene esta enfermedad, ¿no? De que en los casos graves son realmente de una evolución muy prolongada y en la medida que se prolonga, además se compromete más el pronóstico. Absolutamente. Muchísimas gracias por sus palabras, por volvernos a poner los puntos sobre las sillas en áreas que necesitamos que se refuercen todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Bañulo. Perdón, no le di eso. No, gracias a Eso usted. fue para mí, Muy no, amable. fue para alguien más. Gracias, chao, chao. Bien, está bien que nos traigan a tierra siempre cada tanto, ¿no? Porque uno tiene la sensación justamente que como hay un solo caso en CTI y pareciera que acá no nos afecta tanto o no nos mata tanto, como si fuera menos letal. No sé, tenemos a veces razonamientos absolutamente entendibles, ¿no? Porque en los hechos, por algo somos la excepción que somos. Claro. Ahora, Sí. me hubiera gustado preguntarle, porque Bañuelo en esto es un experto y además es un estudioso. Recientemente hay cientistas que en la revista Lancet, que es una famosa revista científica internacional, hablan de que esto no sería una pandemia, sino una sindemia. Sí. Entonces, está bueno que la gente lo entienda, porque yo, cuando lo leí, pensé en cuánto afectan las enfermedades, por ejemplo, las CNT, enfermedades no transmisibles, que son la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, etcétera, cuánto afectan cuando viene un virus de este tipo y cómo aprovecharlo como oportunidad para que la gente cambie, mejore sus estilos de vida, para ser más sanos. Sí. O sea, que los virus no los afecten de esta manera, porque este virus parecería que hace sinergia y multiplica el efecto. No es suma, sino que multiplica el efecto de estas enfermedades. Por eso es tan peligroso, por eso es tan mortal para las personas que tienen algún Por tipo ejemplo, de diabetes. carencia. Sí. Pero quería saber si de verdad esto tiene un sustento. Aparentemente estos cientistas son serios, pero sí, ¿qué sustento tiene este enfoque, no? Pepe. Sí, varias cosas. Lo primero es que no es el momento de aflojar, eso está claro. No es precisamente cuando estamos en el pico de la mayoría de contagios. Por otro lado, yo insisto con el tema de los números, y no por ser frívolo o porque no me preocupe, todo lo contrario, me preocupa y mucho este tema, pero hay un número que se mantiene y es ese 2% de letalidad que sigue siendo una constante. Fíjense, en este momento voy a hacer números redondos para que se entienda porque si no se complica. 2.400 casos, de los cuales 300 y poco, 380 están activos, pero en total hubo 2.400. Si la tasa de letalidad es del 2%, estamos hablando de 48 muertes. Hay 51. Y se ha mantenido a lo largo esa constante permanentemente. El 2 vuelve a reflejarse también ese 2% en cuanto a cómo repercute la enfermedad. Tomando 100 personas que se infectan de COVID, terminan internadas? 98 no tienen ningún inconveniente y 2 son las que pueden pasar lo peor e inclusive morir. Por lo tanto, ahora sí voy a tirar un número que es fuerte. De estos 300 y pico de casos activos, si ese 2 de letalidad se mantiene, estamos hablando de que quizás en 10 días podamos tener una muerte más. Cuando se produce la primera muerte por COVID en el 29 de marzo de este año, teníamos 300 y pico de casos. Se vuelve a dar ese porcentaje porque a lo largo después de la primera muerte, recuerdan ustedes que tuvimos como 5 muertes más. Eso ocurrió efectivamente. No quiero basarme solo en números, pero yo insisto que el triángulo ese conformado por los expertos está basado en un matemático también, que por algo está citado, porque es necesario tener esa visión, sobre todo para no llevar al pánico, para manejar con responsabilidad, pero para también poner las cosas en su lugar y tener en cuenta que efectivamente tenemos un número que nos está marcando una realidad, que obviamente ese 2, y estoy redondeando la cifra, ¿no?, de letalidad va a aumentar si los casos aumentan, es obvio. Si en lugar de tener 2.300 y 51 muertes, tuviéramos 4.600, tendríamos 90 y pico de personas fallecidas, con el mismo porcentaje de letalidad. Aumenta porque aumentan los casos. Lo que no pueden aumentar
son los casos. Exacto. Ese es el tema. Y hasta Bien. ahora se venía controlando bastante bien. Esto fue un brote porque si no, hoy tendríamos en Montevideo 13 casos nuevos. Vamos a 13. ver cómo van evolucionando a partir de la trazabilidad también de estos nuevos casos. Por supuesto. ¿no? Pablo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. La situación está controlada, los casos son pocos dentro de la población y demás. Pero el gran tema me parece a mí que es el tema del control de la enfermedad y el seguimiento de la enfermedad. No es lo mismo, de pronto, el personal que hace el seguimiento de los contactos de quienes tienen el virus. Si de pronto tenemos 10 casos, que el seguimiento de 50 casos y los contactos de los 50 casos. Porque si hoy ayer tuvimos 50 o 51 casos. 51. Exacto, hacer el seguimiento de 51 personas para tratar de aislar a los que tuvieron contacto es un número importante. Sí, pero claro. si hoy tenemos 50 más y si mañana tenemos 50 más, ese seguimiento se desbanda, no se puede dar abasto, no se puede seguir con el seguimiento de la enfermedad y termina pasando lo que pasó en la Argentina. Bien. Pupo. Estamos en una carrera complicada, lo habíamos dicho hace 10 días atrás. O sea, el problema que se había dado con las elecciones, las marchas y todas las actividades licenciosas que se dieron a fines de agosto, principios de septiembre, no estaba dado solo por la primera etapa de contagio, sino por la segunda etapa de contagio. La primera etapa de contagio, en general, vos te das cuenta que más bien se da entre gente joven. Te seguís dando cuenta por la cantidad de camas afectadas a CTI. Al ser pocas, te das cuenta que esto es una cosa que por ahora viene circulando en personas menores de 40 años. Pero el problema que tenemos es que esas personas menores de 40 años, en una segunda etapa de contagio, ya empiezan a ver a sus papás, a sus abuelos, y ese es el problema que tenemos hoy. Me preocupa alguna cosa que sucedió estos días, que el famoso capítulo uruguayo de Médicos por la Verdad. Tuvo 80.000 reproducciones en Uruguay en YouTube, 80.000 reproducciones al día de hoy en YouTube. Y se trata de gente más bien vinculada al mundo médico, pero no especialmente al mundo médico. También había una monja que participó, una médica argentina, donde todos están hablando de que esto no es una pandemia, sino que es una plandemia, que es algo inventado por los medios, inventado por teorías conspirativas. Y no me preocupa que esta gente haga esto, porque todo el mundo tiene derecho libre a expresarse. Lo que me preocupa es la repercusión de gente que se agarra fácilmente a este tipo de teorías y empieza a justificar sus conductas licenciosas en la calle diciendo que esto es todo verso y todo mentira. Señores, estos números que empezamos a ver y que estamos viendo cómo se van aumentando en estas últimas semanas, nos demuestran que estamos frente a una situación real que podría ser mucho más grave si no fuera porque justamente la ciencia nos está ayudando a cuidarse todos. Insisto que hay gente que todavía el día de hoy jura y perjura que la Tierra es plana, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.